Jóvenes, ¿cómo están? Les saluda el profesor Ronald Antonio Guimaraes Inuma. En esta oportunidad vamos a trabajar el área de historia del Perú con el tema el Tahuantinsuyo. Es de conocimiento que en el continente americano se desarrollaron grandes civilizaciones. Vamos a mencionar, por ejemplo, a la cultura maya, a la cultura azteca, todos ellos en Centroamérica, específicamente México. Ahora, en América del Sur podemos mencionar a la cultura chibcha de Colombia, pero esta sociedad no logró trascender. Y por el último, en el Perú, la cultura inca, de los cuales el que tuvo mayor trascendencia es la cultura inca. Bien, el imperio incaico o inca fue el mayor imperio en América precolombina. Al territorio del mismo se le conoce como Tahuantinsuyo y al periodo de su dominio se le conoce como incanato o incario. Sabrán ustedes que este imperio se fundó a partir de 1438, durante el Horizonte Tardío. La civilización inca surgió en tierras altas del Perú, luego de anexar a los estados regionales del Intermedio Tardío a principios del siglo XIII. Así se inició la última fase de desarrollo de la cultura andina prehispánica. Los orígenes del imperio se remontan a la victoria de las etnias cusqueñas lideradas por Pachacute frente a la Confederación de Estados Chancas en la batalla de Yahualpampa, específicamente en el año 1438. Luego de la victoria, el Curacazgo inca fue reorganizado por Pachacute, con quien el imperio incaico inició una etapa de continua expansión que prosiguió con Capa Yupanqui, luego con Tupac Yupanqui y finalmente con el inca Huayna Capa, quien consolidó los territorios. En esta etapa, la civilización inca logró la máxima expansión de su cultura, tecnología y ciencia, desarrollando conocimientos propios y de la región andina, así como asimilando de otros estados conquistados. Luego de este periodo de apogeo, el imperio entró en declive por diversos problemas, siendo el principal la confrontación por el trono entre los hijos de Huayna Capa, los hermanos Huáscar y Atahualpa, que derivó incluso en una guerra civil. Entre los incas, la viruela acabó con el monarca Huayna Capa, 1528. Provocó la guerra civil previa a la aparición española y causó un desastre demográfico en el Tahuantinsuyo. Finalmente, Atahualpa vencería en el año de 1532 a Huáscar. Sin embargo, su ascenso al poder coincidió con el arribo de las tropas españoles al mando de Francisco Pizarro, que capturaron al Inca y luego lo ejecutaron. Con la muerte de Atahualpa en el año de 1533 culminó el imperio incaico. Sin embargo, varios incas rebeldes, reconocidos como los incas de Vilcabamba, se rebelaron contra los españoles hasta el año de 1572, cuando fue capturado y decapitado el último inca de la resistencia. Este señor se llama Tupac Amaru I. Límites y división territorial del imperio. Los incas fueron la máxima síntesis cultural del mundo andino. Formaron el imperio más extenso de América precolombina. El imperio incaico alcanzó una gran extensión territorial a lo largo del tiempo.
Fue un proceso en el que se recurría a las alianzas como método de expansión y conquista pacífica que implicaba un compromiso entre el Inca y la etnia. El Tahuantinsuyo alcanzó su máxima extensión a inicios del siglo XVI bajo el gobierno del Inca Huayna Cápac. Los incas dominaron diversos estados regionales que comprendían varias naciones de los Andes, con diversas lenguas, divinidades y tradiciones. Impulsaron su fuerza militar, la lengua oficial, el culto al dios Sol y subordinación y el respeto al Inca, respetando las creencias locales, sus huacas, sus santuarios regionales para evitar contradicciones. El Tahuantinsuyo fue el territorio donde los incas ejercieron su soberanía. Abarcó la parte central y occidental de América del Sur, es decir, parte de 6 países actuales. Por ejemplo, tenemos Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Vamos a ver nosotros ahora sus límites. Por el norte, por ejemplo, llegó hasta el río Ancasmayo o Azul. ¿Esto dónde queda? En Colombia. Río Maule o Biobío, en Chile. Vamos a ver el este, Ceja de la Selva Alta. Sureste, Tucumán, comprende lo que es Argentina. Oeste, Océano Pacífico. Dominaron un territorio de más de 2 millones de kilómetros cuadrados. La lengua materna es el puquina, que existió hasta el siglo XVIII. La lengua oficial del imperio es el quechua, cuya denominación originaria es el runasimi, que significa boca de hombre o lengua de la gente. Sabemos que esta sociedad se desarrolló durante el periodo del Horizonte Tardío. ¿Está claro? Tipo de gobierno, monarquía absoluta. Algunos historiadores afirman que también fue una diarquía. Población, aproximadamente 10 millones de habitantes. Verán ustedes, el centro político y administrativo del imperio era Cusco, que significa centro o ombligo del mundo. División territorial fue realizado por el Inca Pachacute. El territorio inca se organizaba sobre la base de 2 mitades. Por ejemplo, Anan, que significa el mundo de arriba, y Urin, el mundo de abajo. De acuerdo a este principio dual, el Tahuantinsuyo se dividía en Antisuyo, que comprendía el noreste del Cusco, norte de Puno, parte de Madre de Dios. Fue el suyo más pequeño, conocido como región Jaguar. Chinchaysuyo, noreste del Cusco, que comprendía Huancavelica, Ica, hasta Pasto, Colombia. Es el suyo mayor, de mayor importancia política, conocido como región Tigrillo. Collasuyo, sureste del Cusco, oeste de Bolivia, norte de Chile, sur del Perú, noreste de Argentina. Es el suyo más grande, conocido como región Llama. Contisuyo, sureste del Cusco, sureste de Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Tacna, Moquegua, conocido como región Cóndor. Los orígenes del imperio de los incas. Como sabrán ustedes, la sociedad inca fue una sociedad ágrafa. ¿Por qué razón? No tuvo escritura. Todos los conocimientos se transmitían de generación en generación por medio oral. Cuando los españoles llegaron, no encontraron información alguna sobre sus orígenes. Los encargados de reconstruir esta parte de la historia de los incas son los cronistas. Dentro de ellos encontramos 2 leyendas. Uno es la Manco Cápac y Mama Hoyo, conocido también como la leyenda de los hijos del sol o la pareja solar. Pacarina, el lago Titicaca. ¿Qué carácter tiene? ¿Teocrático o aristocrática? Significa que estos personajes pertenecen a una clase social alta. Recopilador, Gómez Suárez de Figueroa, conocido como Inca Garcilaso de la Vega. ¿Cómo se llama su obra? Los Comentarios Reales de los Incas, publicada en 1609. Se le considera el primer mestizo biológico y cultural de América, o el primer mestizo racial y cultural de América que supo asumir y conciliar sus 2 herencias culturales, lo indígena americano y el español, alcanzando al mismo tiempo gran renombre intelectual. Se le conoce también como el príncipe de los escritores del Nuevo Mundo. En su obra cumbre, Los Comentarios Reales de los Incas, publicada en Lisboa en 1609, expuso la historia y cultura y costumbre de los incas y otros pueblos del antiguo Perú, libro que luego del levantamiento de Túpac Amaru II sería prohibido por la corona española en todas sus provincias en América, considerado sediciosa y peligrosa para los intereses del imperio, pues alentaba el recuerdo de los incas. Esta prohibición se dio en el año de 1781. Vamos a interpretar qué significa esta leyenda. Esta leyenda, en primer lugar, trata de explicar el origen divino de la primera pareja de gobernantes del Incario
y su justificación para poder ir dejando la herencia, el poder político. En segundo lugar, se presenta a los incas como portadores de la civilización, como portadores de la alta cultura que por mandato divino la difunden entre los pobladores. Esta leyenda difundida por la nobleza cusqueña pretendió justificar su hegemonía frente a otros estados considerados inferiores, así como su carácter imperial. Al margen de la explicación de las leyendas, versión de la nobleza, hoy en día, basado en la arqueología y otros documentos, podemos decir que el desarrollo del Tahuantinsuyo obedece a un proceso histórico real. Vamos a ver la segunda leyenda, los hermanos Ayas, Pacarina, la cueva del cerro Tamputoco. Carácter, sentido teocrático y popular. Significa que los personajes que participan aquí son de pueblo. Autor, Juan Díez de Betanzos y Arauz. Se casó con la esposa principal de Atahualpa, lo que le permitió relacionarse con las élites indígenas y conocer las leyes y el orden social del mundo andino. De su labor como cronista destaca especialmente su obra Suma y Narración de los Incas, publicada en 1552 y que supone una de las primeras narraciones de la historia del Imperio Inca. Fue el primer español en escribir en quechua, elaborando incluso un vocabulario básico español quechua. Interpretación de esta leyenda. Esta leyenda explica el origen sobrenatural de 4 personajes y sus respectivas parejas, cuya pacarina fue Pacaritambo. Esto refleja la existencia de 4 auyus que se establecieron en el Valle del Cusco. Ayarmanco representa a los Mascas, Ayarcachi a los Mara, Ayarucho a los Arcahuizas y Ayarauca a los Ayarmacas. Todos ellos tenían un parentesco lingüístico, el quechua. El grupo que se impone sobre los otros y que lleva a sobreponerse, enseñorearse sobre los demás en el Cusco, son los Mascas, dirigidos por Ayarmanco. De esto deducimos por qué la Mascaypacha se constituyó en la insignia de los jefes del Incario. Este Ayarmanco habría sido el que con nombre de Manco Cápac inició la dinastía de los incas. Bien, jóvenes, ahora vamos a hablar sobre los gobernantes incas. ¿Cómo se llama la relación oficial de todos los gobernantes incas que gobernaron el Tahuantinsuyo? Se llama Capa Cuna. ¿Quién lo realizó? El Inca Garcilaso de la Vega. Verán ustedes que el imperio duró 3 siglos, divididos en 2 dinastías, como pueden ver ustedes en la diapositiva. Urin Cusco, que significa Bajo Cusco, Anan Cusco, que significa Alto Cusco. Y en cada uno hubo específicamente incas. ¿Cuántos son en total? Son 13. ¿Quiénes pertenecen al Urin Cusco? Está Manco Cápac, Sinchirroca, Choque Yupanqui, Maita Cápac y Cápac Yupanqui. Esto también se le conoce como la etapa preimperial, que también se le conoce como primera dinastía. Ahora, vamos al Anan Cusco. Comprende Inca Roca, Yaguaruaca, Viracocha, Pachacute, Tupainca Yupanqui, Huayna Cápac, Huáscar y Atahualpa. Verán ustedes que hay que entender acá, si ustedes miran ahí la diapositiva, es bien cierto, Anan Cusco comienza a partir del Inca 6, que es Inca Roca. Pero sin embargo, vemos nosotros que el Tahuantinsuyo como imperio empieza a partir del gobierno de Pachacute. Por esa razón, a partir de ahí se le conoce como fase imperial. De los 13 incas, vamos a ver que los historiadores consideran solo a 3 los más importantes. Claro, mención honrosa también a Manco Cápac, porque él es quien da origen a toda esta sociedad. Pero como imperio, vamos a ver ya Pachacute encabeza todo esto, junto con su hijo, Inca Yupanqui. Con él empieza la fase de expansión. ¿Qué significa Pachacute? El que marca la época, transformador del mundo, es considerado el Inca estadista y militar
es el más importante de todos los incas. ¿Qué hizo durante su gobierno? Fundó y organizó el imperio del Tahuantinsuyo en 4 regiones. ¿Recuerdan ustedes que suyo significa región? En 4 regiones o regiones del sol, como se le conoce. Realizó conquistas militares en la parte del meseta del Collao. Estableció los mitimaes y la mita. Construyó caminos. Organizó a la población bajo un sistema decimal, agrupados en 10, 100, 1000 y 10.000 personas. ¿Recuerdan ustedes que en el gobierno de Pachacuté se realizó el primer censo en el antiguo Perú? ¿Qué más hizo? Reconstruye el Cusco, el templo del Coricancha y construye Machu Picchu, descubierto por Irán Bingham el año de 1911. El segundo inca es Tupac Yupanqui, fue el más grande conquistador. ¿Por qué razón? Vemos nosotros, realizó conquistas militares por el altiplano y llegó hasta el río Maule, conquistas por la costa central, costa norte. Vamos a ver también que hizo conquistas por Ecuador sometiendo a los quitos, a los cañaris. También vamos a ver que realiza alianzas con los señoríos de Chincha, con los señoríos de Huarco. En su gobierno, el imperio llegó hasta la Sierra Central y Altiplano del Collao. Realizó expediciones marítimas a las islas del Pacífico y Oceanía. Ojo, jóvenes, por esa razón a él se le considera como el Inca navegante. Sabrán ustedes, Tupac Yupanqui es hijo de Pachacute. A él se debe el Perú gran parte de sus fronteras. Fue el mayor conquistador que haya producido el Tahuantinsuyo. ¿Me entienden? Ahora, cuando el explorador y escritor español Pedro Sarmiento de Gamboa empezó a escribir sus crónicas, habían pasado solo 40 años después de la invasión del Perú y todavía estaba en la memoria colectiva la gran hazaña de Lauqui. En este caso estaríamos hablando de Inca Yupanqui, quien organizó una flota de las más impresionantes que se vieron en las costas sudamericanas en su afán de conquistar nuevas tierras en Oceanía. ¿Me entienden? Ahora, vamos al tercer Inca, que se considera el más importante. Estamos hablando de Huayna Cápac. Culminó la expansión incaica, alcanzó la máxima expansión del imperio. Controló las sublevaciones que se sucedieron en el Perú y sometió a los pueblos del norte. Termina la expedición incaica en el norte, específicamente en Ancasmayo. Bien, ahora vamos a hablar sobre la organización política. Como verán ustedes en la diapositiva, ahí tenemos la estructura de la organización política del imperio. El estado del Tahuantinsuyo fue monárquico, absolutista, expansionista e imperial. En el primer lugar tenemos al Inca, que también se le conoce como el Inti Churin. Es el supremo señor del mundo andino, suprema autoridad en el Tahuantinsuyo, considerado un semidios porque se cree que era el enviado de los dioses y el intermediario entre los hombres y las deidades. Su emblema de autoridad y poder era la mascaipacha o rapacejo de color rojo. Recuerden ustedes, el símbolo de poder del Inca era su mascaipacha, que era de color rojo. Su forma de gobierno se considera que es absoluto, teocrático, autoritario, vitalicio. Ahora, en el segundo lugar de la estructura política está el Lauqui. Como sabemos nosotros, es el hijo, que se le conoce como el príncipe heredero. No necesariamente era el hijo mayor, sino el más capaz para cogobernar con el Inca y el que posteriormente usaría la mascaipacha. En este caso, la mascaipacha que utilizaba el Lauqui era de color amarillo. No olviden. El Villac Uma
En este caso viene a ser el sacerdote principal, el que tiene la palabra, es la persona cercana al Inca y el que le daba consejos. Era una eminencia religiosa y una de las personas más veneradas en el Tahuantinsuyo. Según Luis Valcárcel, señala que el Huila Uma era considerado o era quien colocaba la mascaipacha de color rojo al Auqui cuando se convertía en el nuevo Inca. Luego, el gobierno o el imperio, para poder administrar de manera correcta todo el territorio, se apoyó en otros funcionarios. En este caso tenemos al Tahuantinsuyo Camachi, que es el Consejo Imperial del Cusco. Vean ustedes, asesoraba al Inca en asuntos políticos. Estaba formado por representantes de los 4 suyos. Cada ayllu tenía un apucuna o jefe que tenía la facultad de destituir al Inca si éste gobernaba mal. Luego tenemos al apunchi o huamani, conocido también como tocricup, que viene a ser el gobernador de provincia o gobernador regional, se le considera como el halcón. Funcionario o gobernador de un huamani o provincia tenía prerrogativas políticas, administrativas, judiciales y militares. Establecía orden en su jurisdicción. En este caso, vemos nosotros, específicamente era un familiar del Inca, el quien asumía esta función. Ahora, vamos a ver a otro responsable, al Chaca Camayoc, que era responsable ¿de qué? De los puentes. En este caso era el superintendente de los puentes. Luego tenemos al Tucuiricup o Tucuiricuy, el que todo lo ve, inspector local y mediador de conflictos menores, visitador imperial, funcionario de confianza del Inca, nombrado por el Inca entre sus hermanos y tíos, para observar el cumplimiento de la ley en el suyo, funcionario que periódicamente realizaba visitas a una provincia para luego informar al Inca. Su función era recoger los tributos, estaba facultado para imponer castigos a los malos funcionarios que no cumplían con el mandato del Inca, dando cuenta a los apucunas, tomando el nombre de Taripa Camayoc. O sea, cuando daba castigo este hombre se convertía en Taripa Camayoc. También ejercían autoridad como casamentero. Cuando casaba a las personas se llamaba Huarmicoco, ¿ya? Luego tenemos al Quipu Camayoc, que era el especialista en el manejo de los quipus. Luego tenemos al Capañán Toquicrup. Este viene a ser el constructor de caminos imperiales. Luego tenemos el Coyac Camayoc, administrador de los depósitos. Y tenemos a los Curaca o cacique, que viene a ser el señor de los pueblos, autoridad máxima del Auyo, organizaba el trabajo colectivo, hicieron el papel de intermediario entre el Toquicup y las masas indígenas del pueblo sometido. Y por último tenemos al Purec, que vienen a ser, que son considerados jefes de un ayllu o familia collanas y sinchis. Ahora vamos a hablar sobre la administración inca. Se controlaba y manejaba la información numérica tanto de producción, nacimiento, servicio militar, el trabajo obligatorio, etcétera, etcétera, mediante el quipus. El especialista en el manejo del quipu era el quipu Camayoc, que era una especie de contador. Se asignaban colores como blanco, plata, amarillo, color rojo. Como verán ustedes, cada color representaba a una determinada especie y cantidad. La calculadora inca era la yupana o ábaco peruano, como se conoce. Como sabemos nosotros, actualmente son utilizados en la enseñanza de niños en primarias para aprender las matemáticas en las escuelas actualmente. La organización económica del imperio incaico era muy diferente a las modernas economías del mercado de hoy. No tenía un sistema de intercambio o comercio de bienes.
no había un mercado, sino que dependían de un sistema planificado por el gobierno inca, combinado con un sistema de economía tradicional. Los incas dispusieron de una eficiente estructura administrativa que les permitió mantener la unidad de todo el Tahuantinsuyo y atender las necesidades de los diferentes pueblos y regiones del imperio. Pachacute, por necesidad de controlar verticalmente a la población, de empadronarla y tener un control de tributo, organizó a las familias en forma quinquenal y decimal. La economía inca se basó bajo dos principios económicos: reciprocidad, forma de mantener el orden, y la equidad. Era la prestación de servicios, intercambio de trabajo realizado entre los miembros del ayllu o grupo de parentesco a través de la minga y aini. Se le conoce también como redistribución simétrica. En la economía inca había intercambio de producto, no había remuneración, sino reciprocidad de parentesco. Siguiente, redistribución, trabajo obligatorio a través de la mita en las tierras u obras del Estado o del Inca. El Estado Inca se beneficiaba del trabajo de la comunidad y a cambio repartía entre los ayllus los bienes producidos por ellos mismos gracias a la mita agraria, orfebrería, textilería, minería, etc. También se le conoce como redistribución asimétrica. A cambio organizaba rituales, construía y mantenía caminos, asignaba bienes a familias necesitadas. La principal actividad económica del Tahuantinsuyo fue la agricultura. Además de la agricultura se practicaba la ganadería, la pesca, minería, textilería, entre otras actividades. También vamos a ver nosotros el camino que unía a todas las provincias del Tahuantinsuyo, pueblos, era el Capacñán, que se le conoce como Camino Inca. Fue la red de caminos que cruzaba todo el Tahuantinsuyo. Los caminos permitieron el traslado de recursos producidos en diferentes regiones gracias a la mita que iban a los depósitos para su posterior distribución. Bien, también tenemos que hablar aquí de la colca, que eran depósitos para almacenar alimentos. Los de forma circular almacenaban maíz desgranado y los de forma rectangular tubérculos. También hay que hablar del ejército. El ejército incaico era el cuerpo militar que aseguraba la expansión y consolidación del imperio inca, de conformación multiétnica. Estaba encargado de defender la soberanía de sus tierras, extenderlas y sofocar las rebeliones dentro del imperio. Actividades económicas y el trabajo colectivo. Los incas organizaron su base económica con el trabajo recíproco hombre-estado. Sus formas de trabajo eran mita, minca y el aini, y su base económica era la agricultura. Las características del trabajo en el imperio inca eran lo siguiente: tenía un carácter obligatorio, ningún individuo podía eximirse, todos debían trabajar. Equidad, cada uno trabajaba de acuerdo a su capacidad. Alternabilidad, habían periodos de descanso y no siempre se hacía lo mismo. El trabajo variaba. Vamos a ver la primera forma, el aini, era un trabajo recíproco. ¿En qué consiste? Un sistema de trabajo colectivo de ayuda interfamiliar en beneficio del propio ayllu, para labores agrícolas en tierras del pueblo o construcciones de vivienda o la construcción de una cerca. La ayuda era correspondida con toda la voluntad. Todos los miembros del ayllu trabajaban en beneficio de su comunidad. Este sistema de trabajo aún existe en el Perú, por ejemplo en comunidades andinas del Cusco, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica y los Andes de Lima. La minca o minga era un trabajo colectivo, llamado también minga o mingaco. Era también un trabajo comunal y solidario en beneficio del propio ayllu o de ayuda a otro ayllu que lo necesitara. Este trabajo colectivo era obligatorio, de utilidad social, en donde participaban aylus completos. Entre las labores se puede encontrar
el cosechar, construir una cerca o camino, o incluso construir un templo. A cambio, los trabajadores recibían recompensas como comida, chicha y coca. El trabajo en las tierras del sol, que por supuesto eran los mejores, era considerado parte de la minga. También se sigue viendo estas prácticas actualmente en el Perú, en pueblos de la serranía, en donde los recién casados solicitan apoyo para la construcción de sus viviendas. La mita, trabajo obligatorio, consistía en el trabajo obligatorio en beneficio del Estado por todo Atunruna que estuviera entre los 18 y 50 años de edad. A cambio, el trabajo realizado solo les daba alimentación. Se encontraban supervisados por los curacas, quienes a cambio del control de la mita recibían mucho más beneficios como beneficios y regalos de las manos del Inca. Ahora vamos a ver también a un cuarto. En este caso estamos hablando de la chunca, que viene a ser emergencia. Era un sistema laboral como una especie de defensa civil. En este caso era liderado por las mujeres y esto básicamente se utilizaba cuando había emergencia, por ejemplo terremotos, huaico, inundaciones. ¿Está claro? A eso se refiere. División de las tierras. Según la posición de tierras, se dividían en Tierra del Sol, cuya producción se destinaba para la manutención de la clase sacerdotal y para servir de ofrenda y sobre todo para preparación de bebidas para ceremonias mágico-religiosas. Tierras del Inca. Fueron las tierras del Estado Inca, cuya producción se distribuían entre las panacas y los funcionarios al servicio del Estado. Tierras del pueblo eran distribuidos entre las comunidades en atención únicamente a las necesidades de sus habitantes. Fueron tierras no tan productivos, fueron distribuidos de la siguiente manera. Si era hombre, le correspondía un topo equivalente a 2.700 metros cuadrados. Mujer, medio topo equivalente a 1.350 metros cuadrados. Si era hijo, un cuarto de topo, equivalente a 675 metros cuadrados. Ya, jóvenes, a eso se refiere esta parte del tema. Organización social inca. La sociedad incaica se estructuraba en base al ayllu, concepto que podría traducirse como linaje, comunidad, genealogía, parentesco o casta, es decir, la tenencia de un antepasado común, real o mitológico. Hermanaba a los ciudadanos y los organizaba para emprender el trabajo, como la agricultura comunal, el servicio militar. Vamos a ver que la sociedad inca era una sociedad estratificada. Por esa razón vamos a ver dos clases, clase dominante y clase dominada. En la clase dominante se encontraba estructurado de la siguiente manera: nobleza conformada por los heures militares, sacerdotes o ciudadanos ilustres, así como los curacas de nacionalidades derrotadas que obedecían al imperio y representaban la aristocracia local, sometida por los incas. La nobleza se distinguía entre la realeza o corte imperial. Entre ellos estaba el inca, su esposa, en este caso la coya, y los príncipes legítimos, conocidos como auquis. Los nobles de sangre descendían de los reyes incas y funcionarios de alto rango del imperio, como gobernadores, sacerdotes, etc. Nobleza por privilegio, donde están los ciudadanos cuya actuación destacan, por ejemplo, en las guerras. El sacerdocio u otras artes les había ganado el título de ciudadano noble. La clase dominante estaba constituido de la siguiente manera: los atunrunas, que viene a ser pueblo, sector social organizado en comunidades, o sea, en ayllus, constituían la base del sistema y cumplían con la mita, agrupados en ayllus, al mando de un curaca o cacique. Entre ellos se seleccionaban a las siguientes personas, por ejemplo, los mitimaes o mitmas, que viene a ser el sector desvinculado de los ayllus, poblaciones que se trasladaban de un lugar a otro por orden del Estado imperial. Los
yanaconas, o también conocidos como llanas, realizaban trabajos de servicio doméstico, pastoril y agrícolas, especie de siervos vitalicios que transferían su condición de semilibres a sus descendientes. Ayas fueron mujeres hábiles y trabajadoras y escogidas al servicio del Inca, además de servir como ofrendas para los dioses en los sacrificios humanos. Vivían en los ayahuasis o casas de las escogidas. Los chasquis eran mensajeros del Estado. Mamaconas fueron mujeres de mayor edad que las ayas y las instruían en las diversas labores que debían realizar. Piñas o piñacunas fueron los prisioneros de guerra sometidos por los incas para realizar diversos trabajos al servicio del Tahuantinsuyo. Las mitihuarmas, mujeres que prestaban servicios sexuales o se prostituían. Recuerden, jóvenes, que la prostitución en el Tahuantinsuyo fue reglamentado por el Estado Inca. No se olviden. Manifestaciones culturales inca. La cosmovisión inca dividía el mundo en tres niveles: Anampacha, el mundo de los dioses; Caipacha, el mundo terrenal de los hombres; Ucupacha, el mundo de los muertos. Religión inca. Tuvieron una religión politeísta. El principal dios del imperio fue el sol. Sin embargo, también existían otras divinidades de vital importancia, como por ejemplo Viracocha, que es considerado el dios creador del mundo andino. También la Quilla, que vence la luna; y Lichapa, el rayo; los Apus, que las montañas, y otras divinidades. Sin embargo, a lo largo de todo el extenso territorio inca, cada pueblo o cada civilización adoraba a sus propios dioses locales. Por ejemplo, los pueblos de la costa adoraban a Pachacama, que es el dios de los temblores. Educación inca. En el incanato, solo la clase noble tuvo acceso a una educación esmerada, la cual se encargó de preparar a la futura clase gobernante. Los principales centros de formación fueron la Chayhuasi o Casa del Saber, exclusivamente para varones. Allí iban los hijos de la realeza y los nobles. Y el encargado de impartir el conocimiento era la Mauta. Allí se enseñaba historia, lengua, religión, el manejo de los quipos. El Ayahuasi o Casa de las Escogidas, exclusivamente para mujeres. Allí iban las hijas de los nobles y atunrunas. Y la encargada de enseñarles, de impartir el conocimiento, eran las mamaconas. La educación del pueblo estuvo en manos de los padres de familia y los ancianos, que básicamente eran prácticas y vivenciales. La moral inca era sencilla y práctica, al extremo de lograr una línea de conducta para el pueblo. Estuvo encaminada a una jerarquía de valores verdaderamente superior, que se basaba en la verdad, honradez y el trabajo. Por ejemplo, tenemos el Amasúa: no robes, o no seas ladrón; Amayuya: no mientas o no seas mentiroso; Amaqueya: no seas ocioso. Escultura: heredaron y perfeccionaron las técnicas de sus antecesores, especialmente de la cultura tiahuanaco y wari. El carácter de sus esculturas fue religioso. El principal material que utilizaron fue la piedra. Utilizaron también oro, plata y la madera. Las representaciones fueron principalmente de tipos antropomorfos y zoomorfos. Vamos a ver también algo muy importante acá: la arquitectura. La arquitectura fue una de las mejores manifestaciones culturales incas. Tuvo su mayor auge durante el gobierno del Inca Pachacute, quien mandó construir Machu Picchu. El principal material que utilizaron fue piedra. Vamos a ver nosotros que los incas perfeccionaron las técnicas de tallados heredados por sus antepasados. Así que edificaron monumentos impresionantes como Sacsayhuamán, Coricancha, Machu Picchu y otras construcciones. Vamos a ver que se caracteriza por su sencillez, la simetría y la solidez. Cerámica o huacos. Se caracteriza por sus superficies pulidas, su fina decoración pictórica, de tendencias geométricas y el uso de colores como el amarillo, negro, blanco, rojo y anaranjado. La forma más representativa de la cerámica inca fue el aríbalo o urpo, cántaro de cuello y base cónica, además de los queros, que son vasos ceremoniales de madera. Y también vamos a ver nosotros que son cerámica. Textilería. Principales formas: tenemos nosotros el tejido de abasca, que es un tejido común para el uso del pueblo, y el tejido de cumbi o cumbi,
que es de uso específicamente para la nobleza, porque son finos. También vemos nosotros que hicieron tejidos de plumería. Se caracterizaron por sus tejidos con diseños geométricos, que son conocidos como tocapus, y la firmeza de su técnica, el entramado, hilos verticales, y urdimbre, que son los hilos horizontales. Pues específicamente utilizaron, por ejemplo, la lana, el algodón y también plumas de las selvas amazónicas. Metalurgia. Servían fundamentalmente como piezas que adornaban los templos, también que exhibían los nobles y se ofrendaban a las divinidades. Eran objetos en miniatura de oro y plata. Representaban llamas y estatuillas humanas. Ahora, ¿qué podemos valorar? También las piezas metalúrgicas incas más famosas son las coronas, los diademas, los cuchillos, las copas y los cuchillos ceremoniales. Jóvenes, la clase ha terminado. Espero haberlos ayudado. Cualquier consulta e interrogante, hacerles saber a sus docentes que de manera responsable los ayudará. Muchas gracias. Hasta la próxima.